bienvenida a esta rutina de ejercicio con K-Pop. Mi nombre es Gaby. Esta rutina la puedes realizar en 4 niveles. Nivel silla para las personas que por alguna razón no pueden estar de pie o tienen una lesión. Nivel 1 que es sin saltos y con baja intensidad. También verás en alguna esquina de la pantalla los movimientos sin saltos del nivel 2 por si quieres intentar alguno o mezclarlos. Luego tenemos nivel 2, intensidad media. Aquí también vas a ver en la esquina de la pantalla los movimientos pero del nivel 3 por si quieres o te sientes capaz de subir la intensidad de algunos de ellos. Y por último, nivel 3 o intensidad alta. Aquí verás en pantalla los movimientos del nivel 2 por si te sientes agotada y quieres bajar la intensidad de algunos movimientos. Para el nivel 2 y 3 la mayoría de las veces vamos a tener saltos, pero en pantalla siempre voy a poner opciones de bajo impacto para las personas que no pueden saltar. Cosas a tener en cuenta. Para esta canción vamos a necesitar una pared o una superficie en la que nos podamos apoyar para hacer flexiones. Entonces nos vamos a girar, apoyamos como si estuvieran agarrando la pared, no muy arriba, no muy abajo. Traten de mantenerlo a la altura de sus hombros y también al ancho de sus hombros. Y desde aquí vamos a doblar nuestros codos, tratando de llevar el pecho hacia la pared, manteniendo la espalda derecha, y luego empujamos, tratando de empujar la pared hacia afuera. Exhalamos, inhalamos al bajar, doblamos, espalda derecha y exhalamos al presionar, empujando desde la palma de nuestras manos la pared hacia afuera. Luego vamos a ir a una secuencia de 4 movimientos por 2, entonces vamos a 2 toques de tobillo intercalados, uno a cada lado. Luego segundo movimiento, aplausos debajo de las piernas, también intercalados. Tercer movimiento, codo a rodilla, intenten subir esa rodilla lo que más puedan. Mantenemos la espalda derecha y el torso apretado. Y cuarto movimiento, vamos a ir a patada frontal, lado opuesto, puño sencillo y cambiamos de lado. Patada frontal, lado opuesto, puño sencillo con el brazo extendido. Y recuerden en la patada los 4 momentos: elevar, extender, retraer y bajar. Luego abrimos a los lados en una tijera, brazos y pies, vamos a los lados. Luego volvemos a centro y elevamos una rodilla, de nuevo tijera, elevamos, tijera, elevamos y mantenemos aquí arriba en la tercera vez y vamos a ir a 3 patadas frontales, 1, 2, 3 y volvemos a repetir, pero ahora cambiando de lado, 1, 2 y a la tercera mantenemos acá, 1, 2 y 3 patadas frontales. En las patadas frontales mantengan bien apretado el abdomen, la espalda derecha, no se encorven, no se vayan demasiado atrás. Manténganse con una buena postura, todo está apretado. Si esto es demasiado alto, pueden hacerlo también aquí abajo, no se trata de la altura, sino de hacerlo con buena técnica. Luego vamos a ir a pasos al frente en forma de V, entonces primero vamos a un lado y cambiamos y luego volvemos a centro con las piernas cerradas. Y añadimos puños, entonces vamos con la pierna al frente, el puño del lado opuesto, puño sencillo, brazo extendido, luego otra pierna y otro puño al frente, lado opuesto. Y lo hacemos más rápido, entonces al frente y luego atrás. Luego de 4 secuencias con nuestros puños extendidos, vamos a ir a puño a barbilla. Entonces recuerden que el puño viene desde abajo en un ángulo de 45 grados. Imaginen que hay un oponente al frente y lo vamos a golpear justo debajo de la barbilla. Luego vamos a ir a 2 tijeras al mismo lado, entonces una pierna al frente y la otra va atrás. Entonces 1, 2, luego volvemos a centro. Ahora vamos a abrir a los lados, mantenemos el abdomen bien apretado y elevamos las rodillas, un pequeño toque y luego volvemos a centro y repetimos 2 veces de este lado y después de repetir eso 2 veces en este lado, cambiamos de lado 2 veces por este lado. Entonces tijera, una pierna atrás, la otra al frente, 1, 2, volvemos a abrir, torso bien apretado para no irnos atrás y elevamos y volvemos a centro. Y para el final de la canción vamos a llevar ambas piernas al frente y luego vamos a hacer un movimiento unilateral usando solo esta pierna primero. Vamos a hacer balanceos de la pierna. Imagínense que son patadas un poco más rápidas y con menos rigidez. Y vamos a hacer 3 elevaciones. 1, 2, 3. Miren cómo con mi otra pierna también estoy dando pequeños toques o impulsos hacia arriba, manteniendo el talón arriba. Y repetimos varias veces entonces. Al frente y luego 3 elevaciones y volvemos al frente. 1 y 3. Y luego de varias secuencias a este lado cambiamos de lado, entonces al frente y ahora elevaciones de este lado.
2 y 3. Mantenemos los toques. Si no quieren hacer los toques, lo pueden hacer sin esos y solo hacer elevación, manteniendo la espalda derecha y el torso apretado. Recuerden que es muy importante calentar antes de empezar, entonces les dejo como siempre el calentamiento en la descripción o también aquí arriba, y sin más, empezamos. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이젠 너희 하나 둘 셋. How you like that? 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? Cosas a tener en cuenta: primero vamos a ir al piso a una sesión de flexiones, entonces vamos a intercalar entre una posición de niño, las rodillas están sobre el piso, llevamos nuestra cadera atrás, los oídos están al lado de nuestros hombros y luego llevamos nuestro peso corporal al frente, cadera al frente, pero sin dejar caerla ni tampoco subir demasiado, la dejamos caer solo un poco para formar un ángulo de 45 grados con el piso. Y las muñecas están directamente debajo de los hombros. Nuestro abdomen está completamente apretado. En este nivel, para la flexión, vamos a mantenerla en esta profundidad. Entonces la idea no es bajar y luego subir primero el pecho y luego la cadera. La idea es que todo baja y sube en una línea recta, todo el torso. Entonces abajo y arriba, exhalamos. Ven cómo todo baja y sube al mismo tiempo, no es así, porque vamos a lastimar nuestra cintura. Entonces encuentren la profundidad en la que pueden hacer el movimiento con una forma correcta. Aquí, un poco más abajo, o pueden intentar nivel 2, que es pecho a piso, todo sube al mismo tiempo. Desde esta posición vamos a ir a arrodillarnos, una pierna arriba, luego la otra, nos incorporamos totalmente y vamos al lado y luego vamos a arrodillarnos de nuevo. Cuando nos arrodillamos siempre mantenemos la espalda derecha, mirada al frente y volvemos a subir.
Luego vamos a ir a una tijera sin salto, es decir, una media tijera. Entonces abrimos al lado, centro y elevamos rodilla. Vamos a repetir esto 3 veces, esta es la segunda, 3 y a la tercera mantenemos aquí arriba. Giramos un poco en diagonal el pie de la pierna que está quieta, doblamos un poco la rodilla para mantener el equilibrio y desde aquí vamos a dar 3 patadas giratorias, 1, 2 y 3. La función de esta rodilla doblada en la pierna quieta es mantener el equilibrio. Entonces en diagonal un poco, rodilla doblada y vamos a 3 patadas al lado. El abdomen está completamente apretado para evitar irnos atrás o adelante. En este nivel vamos a tratar de mantener no muy altas esas patadas, pero si pueden, pues obviamente intenten subir, pero siempre recuerden manteniendo la buena forma, que es esos 4 movimientos de la patada: elevar, extender, retraer y bajar. Después de unas repeticiones a este lado, vamos a cambiar de lado. Luego vamos a ir a pasos al frente en posición de V. Entonces empezamos aquí, piernas cerradas, y luego vamos a abrir a un lado y vamos al otro, formamos esa V y luego nos devolvemos al punto central, piernas cerradas. Hacemos 4 repeticiones solo moviendo las piernas y luego añadimos puños sencillos con el brazo extendido. Entonces pierna al frente y en el lado opuesto añadimos el puño extendido y cambiamos de lado. Pierna al frente, lado opuesto, puño sencillo y volvemos atrás y añadimos velocidad, 1 y 2 al frente y 3 y 4 atrás. Luego vamos a ir a una estocada al frente y luego con esa misma pierna a una estocada de corredor atrás. Se los voy a mostrar de lado para que lo puedan ver mejor. Entonces, primer lado, vamos a ir a estocada al frente, doblamos ambas rodillas, encuentren la profundidad con la que se sienten mejor, puede ser más profunda o puede ser aquí arriba con un pequeño doblez, y desde aquí vamos a llevar la pierna que estaba al frente atrás. Podemos intentar tocar el piso o mantenernos aquí arriba, como se sienta mejor para ustedes, y repetimos de nuevo. Hacemos 2 repeticiones de esto y luego cambiamos de lado. Yo me voy a girar para que puedan ver mejor. Cambiamos de lado en la estocada y luego con esa pierna vamos a la estocada de corredor atrás. En ambas posiciones de la estocada, tanto al frente como atrás, miren cómo mantengo la espalda derecha, no me encorvo, pecho abierto, mirada siempre al frente, empujamos arriba con el talón. Y al final de la canción vamos a nuestro desafío. Entonces vamos a llevar primero una pierna al frente y luego la otra le sigue y luego vamos a un movimiento unilateral hacia atrás usando solo una pierna. Entonces apoyamos nuestro peso en esta pierna, de nuevo un pequeño doblez en la rodilla y vamos a elevar, luego llevamos atrás y de nuevo elevamos y la última vez yendo siempre hacia atrás, manteniendo esa rodilla doblada y volvemos al frente, empezando por este lado siempre al inicio y luego 3 elevaciones hacia atrás. El torso está bien apretado. Hacemos unas repeticiones de este lado y luego cambiamos de lado. Entonces empezamos con este pie al frente, le sigue el otro y ahora apoyamos más sobre este lado y elevaciones atrás. 2 y 3. No es una patada con los 4 momentos, sino solo es una pierna extendida con un ligero balanceo, pero sin embargo pueden mantener un pequeño doblez para no lastimar la rodilla. Recuerden que es muy importante calentar, entonces siempre les dejo el calentamiento aquí arriba o en la descripción y sin más, empezamos. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이젠 너희 하나 둘 셋 How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that?
one drink, get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that, like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴조니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. Like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 나에게 이른 채로 추락했던 날 어두운 나날 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Yeah. Bring out the boss, bitch. Yeah. Blackpink. Dum 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 dum. How you like that? Dum 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 dum. You gon' like that? Dum 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 dum. How you like that? Dum 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 dum. Cosas a tener en cuenta. Primero vamos a iniciar en el piso para una sesión de flexiones. Entonces vamos a intercalar entre una posición de niño. Las rodillas están apoyadas en el piso, llevamos la cadera atrás, nuestros oídos están al lado de nuestros hombros y desde acá nos balanceamos al frente, llevamos el peso corporal al frente a nuestra posición de flexión sobre rodillas. Entonces aquí tenemos las rodillas en el piso, pero la cadera no la dejamos caer ni tampoco estamos en una posición de 4. Entonces un poco abajo la cadera para formar un ángulo de 45 grados junto con el piso. Las muñecas están directamente debajo de los hombros y todo está apretado. Desde aquí bajamos, doblando nuestros codos hacia la flexión, pecho, toca piso, inhalamos y al subir exhalamos y todo sube al mismo tiempo, todo el torso en una línea recta. Por favor, eviten hacer esto, bajar y al subir, primero subir el pecho y luego la cadera. Esta es una forma incorrecta de hacer el movimiento. La idea es que todo sube al mismo tiempo. Si no podemos hacerlo así, entonces modificamos, no bajamos tanto, podemos mantenerlos acá, que es de hecho el nivel 1, y subimos, pero todo siempre manteniéndolo recto. Desde aquí, ahora vamos a ir a una posición arrodillados y vamos a empezar a subir una pierna, luego la otra, nos mantenemos en una sentadilla media, no tan abajo, sino una sentadilla media, y luego vamos a ir al lado. Y volvemos a arrodillarnos, pierna atrás, siempre manteniendo la espalda derecha y mirada al frente y volvemos a subir. Luego vamos a ir a una tijera a los lados, mantenemos un doblez en las rodillas antes y después del salto y luego elevamos la rodilla, repetimos 3 veces, esta es la segunda tijera y en la tercera vamos a girar un poco, miren cómo giro un poco hacia en diagonal la pierna y esta pierna que está quieta, un ligero doblez en la rodilla para mantener el equilibrio. Y vamos a hacer 3 repeticiones, 1, 2 y 3 patadas y mantenemos esa rodilla para equilibrio. Y en la patada recuerden los 4 momentos, elevar, extender, retraer y bajar. Como siempre les digo, no se trata de la altura, pueden hacerlo acá siempre y cuando lo hagan con buena técnica, con esos 4 movimientos, manteniendo el abdomen y el torso apretado para no irnos atrás o hacia adelante cuando hagamos la patada. Hacemos repeticiones de este lado y luego cambiamos de lado. Luego vamos a ir a pasos al frente en posición de V. Entonces cerramos aquí y luego vamos a ir a un lado, cambiamos de lado, formamos esa V y luego nos devolvemos atrás y con las piernas cerradas. Añadimos puños, entonces pierna al frente y con el brazo puesto, puño sencillo, brazo extendido y luego cambiamos de lado. Pierna al frente, lado opuesto, puño sencillo y nos devolvemos y añadimos velocidad al frente y atrás. 4 repeticiones.
repeticiones con puños sencillos y luego vamos a cambiar ese puño sencillo a un puño de barbilla. Recuerden, el puño viene desde abajo en una posición de 45 grados. Imagínense que hay un oponente al frente y lo van a golpear debajo de la barbilla. Luego vamos a ir a 2 tijeras frontales del mismo lado. 1, pierna atrás, pierna al frente, volvemos al centro y 2. Y después de estas 2 tijeras vamos a ir rápidamente a una posición de oso. Es con las rodillas arriba del piso, no tocamos el piso, nos mantenemos paralelos al piso, muñecas debajo de los hombros y rodillas debajo de la cadera. Volvemos arriba, segunda repetición de las tijeras de este lado, volvemos a oso y en la tercera repetición cambiamos de lado en las tijeras. 2, vamos a oso y una repetición más de este lado. Y al final de la canción, para nuestro desafío, vamos a saltar al frente. Nos mantenemos acá y ahora vamos a hacer un ejercicio unilateral. Primero vamos a apoyar nuestro peso corporal en esta pierna y vamos a balancearnos hacia atrás con la pierna extendida 3 veces, saltando hacia atrás con esta pierna. Entonces 1, 2 y 3, nos apoyamos y volvemos a repetir. Entonces vamos al frente y balanceos 2 y 3. En esos balanceos no es una patada de los 4 momentos, sino simplemente atrás y adelante. Podemos mantener un pequeño doblez en la rodilla para no lastimar la rodilla. Y lo mismo en la pierna que está quieta. Doblez en la rodilla, incluso en los saltos, para mantener el equilibrio y proteger esa rodilla. En todo este movimiento nos mantenemos bien derechos y el torso bien apretado. Después de unas repeticiones en este lado, cambiamos de lado. Entonces vamos al frente y ahora apoyamos nuestro peso corporal en esta pierna, rodilla doblada y balanceos hacia atrás. 1, 2 y 3. Recuerden que es muy importante calentar, entonces siempre les dejo el calentamiento aquí arriba o en la descripción. Y sin más, empezamos. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need it all and that's 100. 패킷 중에 100 내 몫을 원해. Come on, get some. 나 같지만 어쩔 순 없잖아. What's up? I'm right back. 방금 sweater cut back. Plain Jane get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that. Like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. like that How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at
Cosas a tener en cuenta. Primero vamos a iniciar con una sesión de flexiones en el piso. Vamos a intercalar entre una posición de niño y luego a una flexión. En este nivel vamos a mantener las rodillas siempre arriba del piso. Entonces elevamos, vamos primero a la posición de niño, doblamos las rodillas, llevamos la cadera atrás, orejas justo al lado de nuestros hombros y luego nos vamos hacia el frente para ir a una flexión. Recuerden que las muñecas están debajo de los hombros y mantenemos todo apretado, abdomen apretado, estamos paralelos al piso y vamos a ir a una flexión. Inhalamos al bajar, exhalamos al subir. Eviten hacer esto, bajar y luego subir de esta forma porque van a lastimar su cintura y no es la forma correcta del ejercicio. Luego desde aquí vamos a ir a una posición arrodillada, entonces elevamos una rodilla, luego la otra, nos mantenemos en la posición más baja que podamos, pero con la espalda derecha, sin encorvarnos, abrimos pecho, mirada al frente y desde aquí vamos a ir a un paso al lado, sigue el otro pie y luego volvemos atrás a arrodillarnos y repetimos todo de nuevo. Entonces arriba, cambiamos de lado, paso, paso, pierna atrás, pero siempre manteniendo la espalda derecha, mirada al frente. Luego vamos a ir a una tijera seguida por una patada giratoria al lado. En los saltos de la tijera, recuerden, un ligero doblez en las rodillas antes y después del salto. Y en la patada giratoria giramos un poco, solo un poquito, las puntas de los pies en diagonal. Mantenemos un doblez en la pierna que se mantiene quieta para mantener el equilibrio. Y vamos a nuestros 4 momentos de la patada giratoria. Elevamos, extendemos, retraemos y abajo. No importa si es aquí, si es acá o más arriba. Recuerden siempre estos 4 momentos de la patada. Como siempre, nuestro abdomen y nuestro torso bien apretado para mantener el equilibrio y no irnos atrás o adelante. Hacemos 3 secuencias de este movimiento, entonces tijera, patada, tijera, patada. Y en la última mantenemos aquí el equilibrio, el doblez en esta rodilla para ayudarnos en el equilibrio y vamos a dar 3 patadas seguidas, 1, 2, 3 y luego cambiamos de lado, entonces tijera, patada, hacemos 3 secuencias y a la tercera mantenemos acá y 1, 2 y 3 patadas. Es un desafío para nuestro equilibrio que requiere práctica, entonces no se afanen con este movimiento. Recuerden el doblez en la rodilla, girar un poco, ponemos nuestro peso corporal en esta pierna y pateamos, pero tómense el tiempo que necesiten, practiquen este ejercicio. Luego vamos a ir a pasos al frente en forma de V, entonces vamos a ir primero al frente, 1, doblamos un poco la rodilla, luego cambiamos de lado, doblamos un poco la rodilla a una sentadilla alta, no muy profunda, alta, y luego nos devolvemos a piernas de nuevo cerradas y añadimos puños, entonces vamos a nuestra pierna al frente y el lado opuesto en el brazo vamos a un puño sencillo, brazo extendido y cambiamos de lado, pierna y lado opuesto en el brazo, puño sencillo y volvemos atrás. Añadimos velocidad entonces, 1, 2 y vamos atrás. Después de 4 secuencias de esto, vamos a cambiar el puño sencillo con brazo extendido a puño de barbilla. Aquí recuerden que es como si hubiera un oponente frente a nosotros y vamos a golpearlo debajo de la barbilla. El brazo viene desde abajo doblado en un ángulo de 45 grados y golpeamos en esta parte. Luego vamos a ir a 2 tijeras frontales esta vez, ambas tijeras en el mismo lado. Entonces vamos a 1, 2 y luego vamos a ir a una posición de oso, que es una posición de mesa o sobre 4, pero con las rodillas arriba del piso. Entonces saltamos a esta posición de oso, las rodillas, miren, no están tocando el piso, muñecas directamente debajo de los hombros y rodilla debajo de la cadera, paralelos al piso, todo está apretadísimo. Hacemos 2 secuencias de este lado y luego 2 secuencias cambiando de lado en las tijeras, pero siempre volvemos a nuestro oso. Y al final de la canción vamos a un desafío, vamos a saltar con ambas piernas al frente, un poco de profundidad en esa sentadilla y desde aquí vamos a ir a balanceos de pierna extendida hacia atrás. Entonces vamos a apoyar nuestro peso corporal en una pierna, doblez en esa rodilla para mantener el equilibrio y pierna extendida, vamos a llevarla hacia arriba y vamos a ir atrás. 1, 2 y 3, todo en una pierna manteniendo ese equilibrio y volvemos a repetir. Entonces salto al frente, tocando la parte de afuera del tobillo cuando vayamos a esas piernas extendidas, subimos lo más que podamos y luego de varias secuencias en este lado cambiamos, entonces vamos acá y ahora esta pierna es la que se va a mantener quieta
ligero doblez en la rodilla, nos mantenemos derechos y vamos a ir atrás 3 veces balanceándonos. 1, 2 y 3. Siempre manteniendo una buena postura, sin irnos hacia atrás o hacia adelante. Torso y abdomen bien apretado. Recuerden que es muy importante que calienten antes de empezar. Les dejo el calentamiento siempre en la descripción del video, también en la parte de arriba. Y sin más, empezamos. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need a doll and that's 100. 패킷 중에 100 내 몫을 원해. Come on, get some. 나 같지만 어쩔 순 없잖아. What's up? I'm right back. 방금 sweater cut back. Plain drink it hijack. Don't like me, then tell me how you like that, like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 나에게 이른 채로 추락했던 날 어두운 하늘 속에 갇혀있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어 Look up in the sky, it's a bird, it's a plane Yeah Bring out the rock, bitch Yeah Blackpink Dum 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 How you like that? Dum 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 You gon' like that? Dum 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 How you like that? Dum 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 Cuéntame qué te pareció la rutina en los comentarios, dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subo más rutinas. Puedes apoyarme compartiendo la rutina para que llegue a más personas a las que les gustaría este contenido. Descarga los ebooks gratis que te dejo en la descripción. Agradecete a ti y a tu cuerpo por estar aquí y por cumplirte. Y muchísimas gracias por entrenar conmigo. Nos vemos en la próxima rutina.